supremos publicados sobre el transporte. El primero tiene que ver con los colectivos, la formalización, la temporalidad, y van a poder brindar el servicio de manera formal, interprovincial e interdistritalmente hablando. Buenos días, María. Realmente lo que estamos conociendo es algo muy grave. Lo escuchamos. La ley 3196, que fue la ley que aprobó el Congreso de la República estableciendo el servicio en auto colectivo, el Poder Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y el tribunal ya se pronunció al respecto. Y declaró fundado en el fondo. Es decir, que el servicio autocolectivo atentaba contra la vida, contra la seguridad vial y contra el Código del Consumidor. Y exhorta al Congreso de la República para que perfeccione esta norma y establezca claramente en qué lugares, a qué distancia y qué tipo de vehículo puede haber autocolectivo en el interior del país. Pero de ninguna manera en la red vial nacional. Pese a que esta ley está en esa condición, lamentablemente en el Congreso de la República, que no ha tomado ninguna decisión al respecto, ahora el Ministerio de Transportes se ha adelantado publicando este reglamento. Correcto. Hace algunas semanas hemos sido invitados al Ministerio de Transportes para escuchar este reglamento, en el que Luz Ámbar ha presentado claramente su opinión, indicando que no deberían publicar este reglamento, puesto de que la ley todavía está indefinida, y luego lo que se está haciendo es consolidar la informalidad. Esto es algo muy grave, muy grave. En el reglamento está señalado que los autos colectivos pueden desarrollar el servicio hasta 300 kilómetros. Es decir, de aquí a Ica, de aquí a Huancayo. Es decir, el servicio de auto colectivo precisamente en esas dos rutas ahora quedan consolidadas, ya no serán informales y prestarán el servicio poniendo en riesgo la vida de las personas. Perfecto. Por otro lado, es importante lo que usted ha señalado en la segunda parte en relación a las licencias de conducir. El Reglamento Nacional de Tránsito es la norma elemental que toda persona que quiera acceder a una licencia de conducir deba conocer. En realidad, todos los peruanos deberíamos conocer este reglamento, porque en este reglamento está contemplado el rol que debe cumplir los peatones y también los conductores de toda clase de vehículos, inclusive se ha incorporado ahora a los ciclistas y los que utilizan movilidad personal, es decir, los scooters. Entonces, ya en la época del señor Yufra, exoneró el examen de conocimientos del reglamento para la licencia A1. Craso error. Y este gobierno, este ministerio, este ministro actual, está exonerando ahora al servicio de transporte. Es decir, los conductores de nuestro país son los más descalificados, son los responsables de las muertes, de miles, 1.500 muertes al año, 95.000 accidentes de tránsito, más de 50.000 lesionados. Por Dios, ¿cómo es posible que este gobierno pueda poner en peligro la vida de las personas con este reglamento, habilitando a los autos colectivos sin ninguna discriminación? Correcto. Es lo más absurdo. Perdone usted que me esté alterado por esto, porque es indigna realmente en la forma en que la ciudadanía es puesta en peligro a partir del día de hoy. Claro. Ahora, el reglamento, dígame. Sí, en el caso de los colectivos, recordemos que el tema de los colectivos se maneja en Lima y en el interior del país, ¿no es cierto?, en las ciudades del interior del país de manera local, digamos, de manera local e incluso interdistrital. Pero ya ir al ámbito interprovincial, ahí quisiera que usted me haga la explicación de por qué es tan peligroso. Bueno, porque en la red vial nacional, los vehículos livianos, es decir, la M1, los autos, las camionetas, pueden desarrollar hasta 100 kilómetros por hora. Correcto. Si no hay ningún control electrónico que los regule, se está diciendo el GPS, pero igual van a desarrollar más velocidad. Pero no solamente eso. En el reglamento del transporte para buses, los conductores pueden manejar solamente 10 horas en 24 horas. ¿Cómo vamos a controlar que los autos colectivos hagan 2, 3 vueltas al día? Ese conductor va a estar, por supuesto, agotado, exponiendo la vida de los pasajeros.
Es absolutamente irracional Bueno, muchas haber veces, llevado señor, los cabellos a este reglamento. señor Quispe Candia, muchas veces se ha tratado de modificar el tema del transporte, que es un tema sensible y álgido en la capital y en el país, ¿no es cierto? Recordemos que parte de las Cierto. protestas que vivimos en estos momentos es, por ejemplo, por pedir que se eliminen las papeletas o que se dejen sin efecto una serie de papeletas por infracciones en el servicio del tránsito y del transporte. ¿Qué opina usted de ello? Ay, María de Jesús, no sé qué pasa en nuestro país. ¿Cómo es posible que le condonen la multa a los infractores? Eso no tiene sentido. O sea, los que han pagado su multa, bueno, pagaron, tuvieron que hacer un gasto probablemente de lo que pueda significar para ellos ese dinero. Ujú. Y los informales y los que no pagan la multa, los van a premiar. Eso no tiene sentido, por Dios. Bueno, es parte En este del pliego de sentido, yo creo reclamos que y de hay un la aporte que protesta que hacer. vemos al día de hoy. Si usted me permite, claro. Si usted me permite, fíjese, en relación a las multas, nosotros tenemos un proyecto de ley que habíamos presentado y está durmiendo el sueño de los justos, ¿sabe? No en este Congreso, el tras anterior. Correcto. Hemos logrado nosotros la creación de los juzgados especializados de tránsito y seguridad vial. Solamente el Poder Judicial ha establecido los jueces en lo civil y en lo penal. Falta que designen a los jueces administrativos. De modo que hacemos una invocación al Poder Judicial para que implementen los juzgados administrativos de tránsito y sean los jueces los que establezcan si debe pagar o no debe pagar la multa. Perfecto. En un proceso sumario. Es la forma de sancionar. No puede ser un proceso administrativo y luego pasan al juzgado contencioso administrativo y nunca pagan la multa. Bueno, en la reforma del transporte, ¿no? Recordemos que se creó la ATU, una de las razones de la paralización y los reclamos, señalan que hay una actitud, digamos, abusiva, señalan así, ¿no es cierto?, de la ATU. ¿Qué opina usted del tema de ATU y también de Sutran? El Ministerio de Transportes ha anunciado una reconformación, por ejemplo, de la Sutran. Denos su opinión. Sí, empecemos con ello. La Sutran es una institución creada por ley. Lamentablemente, y hay que decirlo, el presidente Castillo, desde la campaña, ofreció desaparecer a la Sutran, a la ATU y a la Defensoría del Pueblo. La Sutran es la autoridad competente para fiscalizar en el tránsito y transporte, perdón, en el tránsito, en la red vial nacional. Su objetivo es cuidar la vida, contribuir a la seguridad vial, fiscalizar la informalidad. Y eso está en la ley. Y no puede el señor Castillo y no puede el señor Bustamante modificar la ley. No tienen esa competencia. No pueden reestructurar. Ya han cambiado a todos los funcionarios. Lo están haciendo. Bueno, eso pueden hacer. Pero que modifiquen la ley no es su competencia. Tendría que ser el Congreso de la República o el Tribunal Constitucional. Bueno, pero usted acaba de decir... En relación a la ATU... Permítame, sí, terminamos con ATU para pasar a su proyecto de ley. De acuerdo. En la ATU es una norma que crea también por ley, es una institución que es creada también por ley. La actual presidenta ejecutiva está por 5 años. Tiene que permanecer en ese cargo, salvo que con una ley se modifique y pueda restarse el tiempo de su permanencia. La razón de la ATU es implementar un servicio integrado de transporte en Lima y Callao. Y esto también por capricho de los alcaldes y la inercia del Ministerio de Transportes desde el año 97, en que la ley obliga que debería haber una sola autoridad en Lima y Callao, han estado gestionando las municipalidades por su lado, pese a que el Ministerio tenía la obligación de intervenir en esos casos y constituir una sola autoridad. Así dice la ley. Después de tanto esfuerzo se logró que se cree la ATU. Ahora esta institución tiene esa obligación de implementar este servicio integrado, pero lamentablemente están pasando 3 años y es muy poco lo que vemos del resultado. En tanto no tengamos un servicio integrado de transporte en Lima, van a seguir los 300.000 autos colectivos en la ciudad. El transporte tradicional de 24.000 combis, cúster, van a seguir atentando contra la vida de los ciudadanos. Urge que se implemente el servicio integrado de transporte, una red de buses unido al sistema de metro para que funcione como un todo, el servicio y el recaudo, de tal forma que la población, pagando un solo pasaje, pueda desplazarse por la ciudad de un lugar a otro, haciendo transbordos a otro bus o al tren o viceversa. Ese es un servicio integrado. Todas las ciudades de Sudamérica tienen, y el Perú, Lima, no tiene un servicio integrado. Somos una vergüenza en el tránsito y en el transporte frente al mundo.
Hace 3 meses Alemania hizo un estudio y reconoció al Perú como el país más caótico, más desordenado en el transporte. ¿Qué más necesitamos, por Dios? ¿Por qué nuestras autoridades tienen que ser tan ineptas y no mirar un poco el bienestar de la ciudadanía, buscar el bien común? Correcto, lo hemos escuchado ampliamente. Señalaba usted que dieron a conocer un proyecto que ustedes estaban, como conocedores del sector, estaban enviando al Congreso de la República. ¿Qué le han planteado ahí al Parlamento y qué han hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta? En relación a las multas. En relación a las multas. Como hemos dicho ya, lamentablemente las papeletas tienen un proceso largo, un proceso administrativo. Se nos ha ido un poquito el audio, pero nos interesaba mucho que nos siga comentando al respecto. Lo escucho. Entonces, lo que estamos planteando es que los juzgados administrativos de tránsito, que debe nombrarlos el Poder Judicial, las papeletas, una vez pasado por la municipalidad, vayan a estos juzgados. Y el juez, en un proceso sumario, establezca si debe pagar o no debe pagar la multa. Sin mayor reparo, sin mayor cuestión. Simplemente el juez, que es una tercera entidad, o debe obligar a los infractores a pagar la multa. Esa es la idea que hemos planteado al Congreso de la República. Perfecto. ¿Y qué respuesta han tenido? Si se vio de pronto en comisiones, si de pronto es un predictamen, ¿hace cuánto tiempo fue aquello? Cuéntenos. No, fue en el Congreso tras anterior. Y como tenemos esta inestabilidad política, lamentablemente, no hemos vuelto a insistir porque no sabemos qué va a ocurrir en nuestro país. Bien, y la última opinión que le quiero preguntar, señor Luis Quispe Candia, es por esto, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos es un paro de transportistas que evidentemente se justifican muchas de las medidas que pide este sector, que piden los conductores, ¿no es cierto?, que piden los trabajadores de las empresas de transporte. ¿Qué le añadiría a usted? ¿Qué habría que corregir para evitar, por ejemplo, quizá una respuesta tardía también, por cierto, por parte del Ejecutivo? Porque es realmente el precio del combustible, la real razón. ¿Qué más hay? ¿Qué aprecia usted? Cada servicio de transporte tiene su particularidad, pero solamente considerando los dos servicios, de tanto el transporte urbano como el interprovincial, debemos decir en el interprovincial lo siguiente. El servicio efectivamente es desordenado. Mientras no haya grandes terminales del cual puedan salir los buses a los lugares de destino de la capital, en grandes terminales, en los 4 puntos cardinales, saliendo de la ciudad, incluyendo el Callao, pues la razón de ser de un terminal es que haya un solo lugar para fiscalizar a todos, al conductor, a los buses, a la empresa, a los pasajeros. La segunda razón es que se ejercite la libre competencia a favor de todos, a favor de las empresas y a favor de los usuarios, y eso no se puede dar en este momento. Las empresas ponen su tarifa y el pasajero tiene que pagar lo que ellos les exigen. Y la tercera razón, que es fundamental, es que en un terminal, el gerente, el dueño de ese terminal, administra la flota, es decir, exactamente como en el aeropuerto, a qué hora sale el bus, a qué hora llega a su destino, de tal forma que no haya los autos colectivos. La razón de los autos colectivos es precisamente por eso, porque los buses salen a cualquier hora cuando llenan el bus en total desorden. En relación en ellos hay que implementar ello. En relación al combustible, si son empresas constituidas, formales, evidentemente hay que retribuirles el impuesto selectivo al consumo. Pero ¿cómo retribuir, cómo devolverle el impuesto a los que son informales o que son dueños de 1 o 2 camiones y no sabemos si prestaron o no prestaron un servicio? No hay ningún control. Entonces, primero el Estado tiene que establecer un control para darle los beneficios. Perfecto. Igual que en el transporte urbano se está pidiendo, por ejemplo, los dueños de combis y cúster están pidiendo un subsidio. No les pueden dar porque no hay forma de demostrar de que ellos estén prestando el servicio. En cambio, en el metropolitano y los corredores sí lo pueden hacer, por eso ellos exigen que les paguen la compensación o la retribución que le está dando el Estado desde que empezó la pandemia. Bueno, ojalá que tengamos resultados optimistas en relación a ordenar este tema del transporte que en nuestro país es muy, muy complicado. Gracias, señor Quispe Candia, por esta comunicación con Noticias Mañana sobre estos decretos supremos publicados por el Ejecutivo. Uno tiene que ver